¿Hasta dónde puede llegar Ucrania con sus drones? Esa es la pregunta que vuelve a hacerse Rusia después de una nueva oleada de ataques, que ha alcanzado objetivos situados a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana. Lo que parecía imposible hace apenas 2 años se está convirtiendo en una nueva realidad del conflicto. Ninguna instalación estratégica rusa parece estar completamente fuera del alcance de Kiev. Y esta vez, además de una importante refinería de petróleo, uno de los objetivos habría sido el mayor gigante del comercio electrónico de Rusia. Y es que durante la noche del 29 al 30 de julio, Ucrania lanzó una nueva operación de largo alcance contra varios objetivos situados en la región rusa de Perm y en la República de Udmurtia. Según confirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el objetivo era reducir el potencial militar y económico del país invasor mediante ataques contra infraestructuras consideradas estratégicas. Y lo que ocurrió después demuestra hasta qué punto la guerra está cambiando. Las autoridades rusas informaron de una intensa actividad de defensa antiaérea, restricciones en el aeropuerto de Perm, cortes de electricidad y varios incendios tras la llegada de drones. En un primer momento existía confusión sobre los objetivos alcanzados, pero poco después comenzaron a aparecer imágenes en redes sociales que mostraban enormes columnas de humo saliendo, en este caso, de instalaciones logísticas. Uno de esos lugares pertenecía a Wildberries, el mayor minorista online de Rusia, según varios canales rusos de Telegram posteriormente confirmados por la propia empresa. Uno de sus centros logísticos en Sarapul sufrió un incendio tras el ataque. Wildberries reconoció oficialmente que las instalaciones habían resultado afectadas y explicó que los trabajadores fueron evacuados con antelación, por lo que no se registraron víctimas. Pero aquí aparece una pregunta muy interesante. ¿Por qué atacar un centro logístico de una empresa de comercio electrónico? A simple vista podría parecer un objetivo puramente civil. Sin embargo, en una guerra moderna la logística se ha convertido en uno de los elementos más importantes del conflicto. Los grandes centros de distribución no solo almacenan mercancías comerciales, también representan infraestructuras críticas que forman parte de la red logística nacional, con enormes capacidades de almacenamiento, transporte y distribución. Y cuando un país se encuentra inmerso en una guerra de gran intensidad, prácticamente toda su infraestructura logística adquiere una importancia estratégica. Pero ese no fue el único objetivo de la operación. El Estado Mayor ucraniano confirmó también ataques contra la refinería Lukoil Permenerginstev, una de las mayores instalaciones petroleras de Rusia, con capacidad para procesar cerca de 13 millones de toneladas de petróleo al año. Esta refinería no solo abastece al mercado civil, también suministra combustible utilizando, en este caso, los medios por las Fuerzas Armadas rusas, lo que la convierte en un objetivo especialmente relevante para Ucrania. Y aquí es donde la estrategia ucraniana resulta cada vez más evidente. Durante los últimos meses, Kiev ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas, depósitos de combustible, aeródromos, centros logísticos y fábricas vinculadas al esfuerzo militar ruso. La idea es relativamente sencilla. Si Rusia mantiene una enorme superioridad en recursos militares, Ucrania intenta debilitar poco a poco la capacidad industrial y logística que sostiene esa maquinaria de guerra. Porque un ejército no combate únicamente con soldados, necesita combustible, transporte, almacenes, centro de distribución, comunicaciones y una inmensa red de apoyo que funcione cada día. Y precisamente esa red se está convirtiendo en uno de los principales objetivos de los drones ucranianos. Lo más llamativo de esta operación vuelve a ser la distancia. Estamos hablando de objetivos situados a más de 1.500 kilómetros de Ucrania, muy lejos del frente de combate. Eso significa que Kiev continúa ampliando el alcance de sus sistemas no tripulados y demostrando que puede proyectar su capacidad ofensiva mucho más allá de las regiones fronterizas, y ese aspecto tiene enormes implicaciones estratégicas. Cada nuevo ataque obliga a Rusia a repartir sus sistemas de defensa aérea por un territorio gigantesco. En lugar de concentrar baterías antiaéreas cerca del frente, Moscú debe proteger también refinerías, fábricas, aeropuertos, depósitos de combustible, instalaciones militares y centros logísticos situados a cientos o incluso miles de kilómetros de Ucrania. Eso incrementa los costes y complica enormemente la planificación defensiva rusa. Pero la situación se vuelve todavía más compleja. Este ataque no llega de forma aislada.
Solo un día antes, Ucrania ya había golpeado esa misma refinería de Perm en otra operación atribuida al Servicio de Seguridad de Ucrania, más conocido como el SBU. Y anteriormente también se informó del ataque contra otro importante centro logístico de Wildberries, en la ciudad de Penza, donde igualmente se declaró un gran incendio. Si se observa el conjunto de estas operaciones aparece un patrón bastante claro. Ucrania ya no centra únicamente sus esfuerzos en destruir vehículos blindados o posiciones militares cercanas al frente. Cada vez dedica más recursos a atacar la infraestructura económica e industrial que sostiene el esfuerzo bélico ruso, y eso puede tener consecuencias importantes a medio plazo. Aunque un solo ataque difícilmente cambia el curso de la guerra, la acumulación de daños sobre refinerías, almacenes, centros logísticos y otras infraestructuras estratégicas obliga a Rusia a invertir enormes recursos en reparaciones, protección y redistribución de sus sistemas defensivos. Al mismo tiempo, estas operaciones tienen un importante efecto psicológico. Durante mucho tiempo, muchas regiones del interior de Rusia vivieron relativamente alejadas de los combates. Ahora los incendios provocados por drones y las restricciones en aeropuertos recuerdan, en este caso a la población, que la guerra también puede alcanzar ciudades situadas a miles de kilómetros del frente. Por supuesto, Rusia continúa disponiendo de una capacidad militar muy superior y mantiene la presión sobre Ucrania mediante ataques casi diarios con misiles y drones. Sin embargo, estos golpes de largo alcance muestran que Kiev también ha conseguido desarrollar una capacidad ofensiva cada vez más sofisticada, y eso está modificando el equilibrio estratégico, porque cada nuevo ataque obliga al Kremlin a responder a una pregunta cada vez más incómoda. ¿Cómo proteger un territorio inmenso cuando los drones enemigos son capaces de aparecer a más de 1.500 kilómetros de la frontera? Esa incógnita explica por qué este tipo de operaciones preocupan tanto a Moscú, no solo por los daños materiales que puedan provocar hoy, sino porque demuestran que la retaguardia rusa ya no disfruta del mismo nivel de seguridad que tenía al comienzo de la invasión. Y mientras Ucrania siga ampliando el alcance y la precisión de sus drones, esa sensación de vulnerabilidad podría convertirse en uno de los mayores desafíos estratégicos para el Kremlin. Bueno, señores, tremendo todo lo que está ocurriendo. Ya vemos cómo la situación se está poniendo descontrolada para Putin. Se está viendo incapaz de controlar los ataques ucranianos y bueno, pues Putin pensó que iba a poner una guerra, que iba a atacar a Ucrania, que los ucranianos iban a quedar de brazos cruzados y se ha dado cuenta que Ucrania le está pisando los talones. Y al final los invasores están empezando a tomar de su propia medicina. Estoy convencido que este 2026 está siendo un año de punto de inflexión y se están produciendo cambios muy importantes en Ucrania. Con respecto a los ataques, está tomando la iniciativa. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que este 2026 está siendo un buen año para los ucranianos en lo que respecta a este cambio drástico y esta actitud que está tomando el ejército de Zelensky? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.